dije siempre que yo traigo personas porque yo no me las sé todas. Y es bueno que ustedes tengan gente diferente para que amplíen un poco sus horizontes de perspectiva, aunque ustedes están todos adultos y ya lo tienen bien amplio. Pero de todas maneras a mí me gusta hacerlo porque intercambiar ideas con otras personas siempre es bueno. Aparte de lo bueno del asunto es que ella es el examen de ustedes. Aquí no tiene, la semana que viene este es su examen, así que no lo pueden olvidar. Ella se llama Cristina Balinotti, es autora de 8 libros. Yo recuerdo uno que se llama De madres a hijas, el ABC de la familia, porque mi señora me lo hizo leer. Es promotora y creadora de una institución que se llama Universidad de la Familia, es conductora de programas de televisión, es psicóloga, pero además de eso es amiga. Y si ustedes me preguntan por qué yo la invito, puede ser por su calidad como escritora, puede ser por sus conocimientos, puede ser por todo lo que sabe, pero yo la invito más que nada por su calidad humana, para que ustedes también puedan apreciar y distinguir lo que tiene un autor y qué es lo que lo hace escribir. Con ustedes, Cristina. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar acá. Un gran novelista americano dijo alguna vez: comienza a escribir, sea como sea. El agua solo fluye si el grifo está abierto. Hoy en esta pequeña exposición yo quiero inspirarlos a que abran los grifos de su imaginación, de su fantasía, de todas las cosas que indudablemente todos tenemos, pero que muchas veces no sabemos de qué manera expresarlas. Entonces, a este camino de hoy le he llamado el proceso de escritura. El proceso, lógicamente, implica una serie de pasos a tomar. Fíjese que Donald Murray, que fue un gran educador, en 1972, dijo una frase revolucionaria. Revolucionó la educación cuando dijo esta frase: teaching writing as a process and not a product. Enseñemos a escribir como un proceso y no como un producto. Esto es una cosa muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que debemos focalizar o dejar de focalizarnos en el producto escrito, y empecemos a disfrutar y focalizarnos en el proceso de escritura. Si yo digo voy a escribir un libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bueno, quiero hacerme famoso, tal vez voy a ganar mucho dinero. Hoy en día es así. Yo publiqué mi primer libro allá por 1984, lo había empezado en 1983, y en ese momento nadie pensaba en hacer un libro para ser exitoso. La gente pensaba en escribir. Como decía Stevenson, el gran novelista, yo escribo para mí, para mi intimidad y para un grupo de amigos. Hoy en día se escribe para ganar dinero, se escribe para tener éxito, no se escribe por ese acto íntimo que implica la escritura, y vamos a ver cuántas consecuencias positivas tiene para nosotros mismos. Es decir, que disfrutar el proceso de la escritura. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene un proceso. El universo nos propone un proceso. El embarazo, por ejemplo, 9 meses, para ver el sol salir del horizonte 24 horas. Todo es un proceso. En esta cultura posmoderna, lo único que encontramos es la inmediatez. Quiero todo ya rápido, y entonces queremos empezar a escribir y ya tener el libro y ya sacarme de encima el proceso. Y muchas veces personas que tienen mucho que decir no lo hacen porque la cultura los está llevando justamente a esto del producto escrito. A este proceso yo le llamo el camino, porque todas las huellas que vamos dejando, todas las huellas se entretejen y forman este libro o este escrito que yo quiero dar. ¿Por qué yo, Cristina Balinotti? Porque hoy he sido invitada tan gentilmente para hablar de mi experiencia como escritora. Y entonces el camino tiene 2 aspectos fundamentales. Uno es el técnico y otro es el emocional cognitivo.
El camino técnico, el aspecto técnico, ustedes lo pueden encontrar en Google, en cualquier lado, ¿verdad? Pero como se trata aquí de algo personal, yo les voy a dar cuál es el camino técnico o el aspecto técnico. Siempre escribimos un borrador a mano. Yo escribo un borrador a mano porque las neurociencias han descubierto que escribir a mano favorece y desarrolla el proceso de la memoria y además facilita el aprendizaje. Si ustedes acá se ponen a escribir, no hay nada entre ustedes y el papel, no hay nada que esté mediando en esto de volcar lo que yo estoy pensando. Entonces, si nos ponemos con un ordenador, y hoy en día hay menos memoria que nunca, si no tenemos un celular no nos acordamos de ¿quién se acuerda del nombre de los padres, de memoria, del teléfono de los padres, de los hijos? Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, ese borrador a mano donde yo garabateo esta idea que tengo que hacer, o esta asignación a lo mejor para la universidad, ¿verdad? Entonces, alejarse del escrito cada tanto. Si se trata de un libro, normalmente yo lo dejo por un mes y cuando vuelvo lo miro con cara fresca, lo miro como si fuera de otra persona, porque me salí de este escrito. Luego viene la corrección, la revisión general, la publicación y difusión. Entonces, hasta 3 veces dejarlo. Pueden ser 10 días, 20 días, un mes. 3 veces ustedes dejan el escrito. Lo corrigen. ¿Qué quiere decir la corrección? Bueno, corrección gramatical, corrección de sentido. Después de estas 3 oportunidades, hacen la revisión general y la publicación y difusión. ¿Por qué es emocional cognitivo? Y yo he descubierto, a través también de mi carrera en psicología, que escribir se dispara a partir de un proceso emocional y una experiencia emocional fuerte. Por ejemplo, se muere alguien y yo siento una gran tristeza. Ocurre algo muy dichoso en mi vida y yo me lleno de alegría, estoy contenta. Esas son 2 emociones. Y entonces todo esto tiene que ver, porque la emoción es un proceso fisiológico, ¿verdad? Y esto es interesante saberlo. La emoción, ¿cómo se manifiesta? Y bueno, hay una gran alegría, el corazón late, las pupilas se dilatan, empiezo a temblar, tal vez hay sudoración. Esto es lo que sucede. Pero después viene el sentimiento, que ya es más permanente. Pero digamos que la emoción es la antesala del sentimiento. Entonces esta experiencia emocional me dispara una idea, pensamiento. Por ejemplo, se murió alguien que quise muchísimo, ¿verdad? Y entonces esto me dispara el pensamiento, ¿qué sentido tiene la vida? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible que esta persona que yo amé se murió y sin embargo todo sigue igual, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces esta idea, pensamiento, despierta esta pregunta que yo acabo de hacer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el sentido de la vida? Y por supuesto despierta la creación. La idea, pensamiento y la pregunta es un proceso epistémico. Yo no sé si ustedes estudiaron epistemología de la ciencia. Es un proceso epistémico, es decir, es la teoría del conocimiento, es saber de qué manera se produce el conocimiento. Y entonces es epistémico porque nosotros como escritores, cuando escribimos, estamos transformando el conocimiento. Cuando yo escribo sobre, a través de la pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo estoy utilizando también conocimientos de otros que han hablado de lo mismo, pero lo estoy haciendo nuevo. Y entonces ahí, a través de ese proceso, llega la creación. Y luego, lógicamente, la escritura. Y entonces, como la escritura es un proceso profundamente emocional, es un disparar, ¿no es cierto?, esas emociones que muchas veces molestan, que son inquietas, emociones a veces de odio, a veces de ira, a veces de miedo, si tengo que hacer una asignación para la universidad. Son emociones, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, un gran escritor francés, era un poeta, dijo, escribir es quedar disparado como un fusil humeante. Es decir, todo esto que yo tengo adentro, finalmente lo saco de mí. Entonces, escribir es un proceso de liberación de emociones. Es una catarsis. Ustedes saben que catarsis viene de cátaros, del latín cátaro, que significa puros. Los cátaros eran un grupo de sacerdotes disidentes de la Iglesia Católica en la Edad Media, en el sur de Francia,
que justamente se decían los puros. Es decir, que escribir es un proceso de liberación de emociones y es una catarsis, una purificación. Así como cuando yo hago un detox, que ahora se usa mucho, y como ciertas comidas y evito otras, esto es un proceso de desintoxicación que nos lleva a estos dos caminos, el terapéutico y el autorreflexivo. Cuando yo escribo sobre algo, aún si tengo una asignación, ahora esto que tienen que escribir, esto le va a plantear a ustedes la autorreflexión, buscar los propios pensamientos, conocerse a sí mismo. Las dos máximas, ustedes saben que en el frontispicio del templo de Delfos existían dos máximas de los griegos: conócete a ti mismo y nada con exceso. Sin embargo, hoy en día tenemos todo con exceso en esta cultura de la inmediatez y como estamos siempre con los ordenadores y los teléfonos, no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, qué bueno este momento, ¿no? Este paréntesis de sentarse con un papel y un lápiz. Algo muy sencillo, sin el ordenador en el medio. Entonces, esto de escribir y liberar las emociones es psicológico. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la psicología con esto? Ustedes fíjense que Jorge Luis Borges dijo, toda literatura es en el fondo psicología, porque estamos hablando de los comportamientos de las personas, de las reacciones de las personas. Entonces, hacer de alguna manera literatura, escribir, es un proceso de transformación. Fíjese, de la oruga a la mariposa, esto de volar. Yo vuelo a través de mis palabras. Me voy autodefiniendo, me voy conociendo, también voy transformando la realidad, y ahí que es el proceso epistémico. Y entonces, ¿por qué hablo de la mariposa? Bueno, fíjense que el símbolo de la psicología es justamente la 23ª letra del alfabeto griego, ¿sí? Que está con una mariposa, ¿verdad? Entonces, esto, los griegos se llamaba psique, y en un principio era justamente, significaba la mariposa, pero después significó el aliento de vida, eso que se va cuando uno se muere, ¿verdad? Esto es la psiquis, el alma. Y entonces, de alguna manera, nosotros hacemos volar el alma, hacemos volar nuestra imaginación y disparamos nuestro ser en este proceso tan importante que es de transformación. Siempre escribimos desde nuestras emociones, por lo tanto, ¿no? Pero además, esto es lo segundo, desde nuestros paradigmas. Paradigma viene del latín, significa modelo para mostrar. Los paradigmas de la ciencia son modelos para mostrar, pero también hay otras clases de paradigmas, ¿no? El paradigma que me dio mamá y papá, cuando me educaron de determinada manera. Entonces, yo siempre voy a hablar desde mis emociones y desde mi paradigma, desde mi marco familiar, de las cosas que a mí me han enseñado. Y acá hay dos libros muy importantes, porque hay que leer para escribir. Uno es de Thomas Kuhn y otro es de Fritjof Capra. Thomas Kuhn, profesor de MIT, escribió La estructura de las revoluciones científicas. Y él allí, pues un libro no difícil de leer, pero es un libro profundo. Básicamente quiere desentrañar la unión de lo humano con la ciencia, ¿verdad? Porque la ciencia, que parece algo tan distante, que no tiene que ver con las emociones, que es muy objetivo, sin embargo, tiene que ver, está lo humano. Y Capra, este libro justamente es el que yo tengo, son libros de universidad, son libros importantes para leer. El punto crucial, él nos dice que cuando yo, como estoy observando un fenómeno con mis emociones y con mi paradigma, lo transformo de una manera única. Quiere decir que a cada uno de ustedes les va a parecer algo diferente, no hay objetividad. Siempre todo fenómeno humano es subjetivo, porque venimos cargados con las emociones y justamente con nuestros paradigmas. Importante tener en cuenta justamente esto para poder autorreflexionar. ¿Qué clase de paradigma tengo yo? A lo mejor es un paradigma limitante, ¿no? Me está limitando para hacer ciertas cosas. Entonces es importante el proceso de autorreflexión y de poder verse en el espejo. 8 consejos útiles. Abandonar el escrito por un tiempo.
ya se los había dicho. Esto es fundamental, porque yo paso de ser la persona comprometida a ser alguien de afuera. Y ustedes no saben lo distinto que se ve. Uno cree que escribió una cosa maravillosa y al mes es algo horrible. ¿Cómo es posible que pude exponer estas ideas? Y entonces ahí lo voy trabajando. El segundo es no buscar la perfección, sino el final. Conozco muchos amigos que han comenzado libros maravillosos, pero no los terminan nunca. 10, 20 años y el libro está ahí, porque buscan la perfección. No, voy a esperar a ver porque me falta todavía, son preciosistas. Y nunca es el momento perfecto. Hay que ya directamente, hay un punto en que cuando está al final hay que darlo, porque además el libro no lo concluyo yo, no lo concluyen ustedes, lo concluye el lector. Es decir, y si ustedes hacen una asignación, lo que ustedes hacen no lo concluyen ustedes, lo concluye el profesor, concluye la persona que lo está leyendo, evaluando. El primer libro es siempre autobiográfico, siempre. Siempre vamos a hablar de nosotros en ese primer libro. Es inevitable, porque estamos justamente poniendo esa emoción y ese paradigma. El primer libro es siempre copia de estilo. ¿Qué quiere decir? No se asusten si ustedes escriben un libro y se parece al estilo de un escritor. Esto es normal, porque hay un proceso de purificación. Yo empiezo escribiendo y copiando, pero ojo, no lo hago por maldad. He leído mucho a cierto escritor, he leído mucho a cierto poeta, me gusta, y entonces empiezo a escribir con el mismo estilo. Con el tiempo me voy purificando. Con el tiempo voy sacando mi propio estilo. Me voy transformando de oruga en mariposa y tomo mi propio vuelo. Leer libros de pensamiento universal. Me dicen, no, pero yo leo de todo. Sí, hay que leer de todo, pero los libros de pensamiento universal son estructurantes. Estos dos libros que yo les di, por ejemplo. Leer a los griegos. Las tragedias griegas tienen todos los ingredientes de las tragedias que vemos en televisión, en las películas, pero con mucho nivel y nos llenan. Yo digo, hay una palabra, esta no existe, no es español correcto, pero son llenantes. Es decir, son esos libros que a uno le gusta volver a leerlo, probablemente muchos de ellos. Por ejemplo, todos los románticos, todo el pensamiento romántico francés, los realistas franceses, las novelas realistas francesas, como Stendhal, por ejemplo, Rojo y Negro. Todos los personajes tienen todas las características de un bestseller actual. Esto es lo importante y les van a gustar, porque claro, ahora estamos acostumbrados a las películas y al cine, pero hay que recuperar un poquitito el libro. Y los libros clásicos no solo nos estructuran, sino que nos entretienen muchísimo. Escribir el primer borrador a mano, ya lo dijimos, es muy importante. Y si pueden ustedes en clase, yo sé que es época de ordenadores y de PC, yo entiendo todo eso, yo misma lo utilizo, obviamente, pero si ustedes pueden escribir a mano, es otra cosa, es otro sentimiento, es otra intimidad. Utilizar un solo adjetivo fuerte en todos tus escritos. Generalmente el escritor que comienza pone muchos adjetivos. Si yo digo, la noche se desmaya en mi jardín, es una cosa. Pero si yo digo, la noche se desmaya, cansada, aterida, en mi jardín, la frase va perdiendo completamente fuerza. Entonces el lector se aburre. Y entonces las frases en los libros son, la noche se desmaya en mi jardín, punto. Y dejamos al lector así como inquieto. ¿Qué más hay? Y viene la segunda frase poderosa, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es una técnica que yo he utilizado y que viene de la poesía, que viene mucho de la poesía de Pablo Neruda, con esas frases cortas que de un solo golpe, que son poderosas. Citar las fuentes, es muy importante cada vez que yo escribo, citar las fuentes. Lo veo a cada rato en las conferencias, en televisión, en la radio. La gente habla y toma frases de los demás y no cita el autor. Entonces, es un problema. Primero no quedamos bien, porque por ahí hay alguien escuchando que dice, no, este lo dijo fulano de tal, no es de él. Entonces, tenemos que citar porque forma parte del código de ética del escritor. Cuando leemos a alguien que nos gusta, tal vez elogiarlo, y si citamos una frase, sin duda escribir su nombre.
Obtener opiniones no especializadas en el tema. Una vez que usted tiene el borrador, usted sabe que Spielberg, cuando termina una película, invita a una reunión en su casa, su home theater, a 20 personas, pero 20 personas que no tienen nada que ver con el cine. Al muchacho que le sirvió el café, al que de pronto le vendió o le vende diariamente una hamburguesa, esa clase de personas, ¿no? Y anota todo lo que le pareció la película a esta gente. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar también el conocimiento de los otros no reflexivo. Y otra cosa, Spielberg, todas las opiniones de esta gente las integra, y si hay algo que modificar, lo modifica. Fíjense que estamos hablando de Spielberg, ¿no? Es decir, que esto es muy importante. Yo lo he hecho, y no solo voy a darle esto a la persona que sabe que me lo va a juzgar, al profesor, sino a la persona común. Esto es un poco la doxa y la episteme, es decir, hablamos de la dimensión epistémica del conocimiento, que es el conocimiento reflexivo, pero después está la doxa, que es el conocimiento irreflexivo, de la persona que realmente no tiene esa capacitación. Por eso es importante obtenerla de ellos. Finalmente, antes que ustedes me hagan preguntas, mis libros y mi camino, ¿no? Es decir, ¿cuál fue mi camino? Bueno, yo escribí estos libros y fíjense ustedes que estos dos primeros, ¿verdad? Poemas de viento y piedra y cuadro, este lo escribí es un poemario que tuve la suerte que el escritor Arturo Cuadrado, muy amigo de García Lorca, muy mayor en aquel momento, me editara ese libro, Poemas de Viento y Piedra. El editorial Botella al Mar no se podía ni aún pagarlo editar, y sin embargo yo lo pude editar porque aceptó ese escrito, y luego fue premio de honor de la SADE en 1984. Se entregaron 20 premios a 20 escritores ese año. Cuentos en blanco y negro. Y bueno, pero este primer libro era autobiográfico, es lo que yo le digo. Había muchas cosas de mí. En el segundo ya hablaba de la mujer, de mi género. Había muchas cosas de mí también. Pero ya se fue expandiendo, ¿verdad?, hacia otros libros, ¿verdad?, hasta que, lógicamente, llega a este que es importante, que es la Universidad de la Familia, ahora sí, que es esta carrera para recibirnos de padres, y que va a ser la única en el mundo y va a funcionar acá en Miami. Es decir, bueno, este es mi camino, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ahora ustedes, y los voy a dejar con esta frase, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. Yo, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Esto es muy importante y lo dijo Jorge Luis Borges, porque los libros ciertamente nos dan, nos nutren, ¿verdad? Y nosotros nutrimos a los libros. Es decir, es un ir y venir muy importante. Bueno, entonces ahora voy a recibir las preguntas, les agradezco mucho. Creo que he sido breve lo suficiente como para no cansarlos. Pero bueno, ¿qué preguntas tienen? ¿Cuáles son las inquietudes? Si es que alguno de ustedes tiene preguntas sobre el lenguaje, sobre escribir. ¿Alguno de ustedes escribió algo alguna vez? ¿Algún artículo? ¿Algo? Pequeños ensayos que el profesor nos ha mandado. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, el ensayo es un género literario muy interesante, es muy bueno. Es bien objetivo, pero igualmente está uno ahí involucrado también, ¿no? Y fue con investigaciones, ¿no? Tuviste que hacer investigaciones. Sí, el último fue informativo. Informativo. Entonces, nos dio la oportunidad de presentarlo, entonces nos daba la importancia de diferenciar y de conocer cuando es algo informativo, objetivo, saber usar las diferentes técnicas. Claro, claro. ¿Y en ese escrito te encontraste tú en algún momento? Sí, me costó un poco de trabajo. Claro. Pero usar esa técnica de salirme del espíritu, sí, es muy importante. Entonces Sí, sí. puedo mejorar. Sí,
escriban cualquier cosa hoy cuando lleguen a la casa, tres frases, y después las dejan y la toman a los 20 días y van a ver que es mágico lo que sucede. Es así. Sí. Cuando uno escribe algo descriptivo, Sí. Usar palabras con muchos adjetivos no se ve bien. Claro, lo que pasa es que el adjetivo, si uno encuentra un adjetivo fuerte, poderoso, connotativo, denotativo, un adjetivo denso, entonces es mucho mejor para el lector, porque lo va enganchando mucho más. Cuando nosotros hubo una época que se escribía así, era una escritura preciosista, ¿no es cierto? En el romanticismo había demasiado encabalgamiento de adjetivos y es pesado leer un texto así. Entonces, no está bien ni está mal, no es adecuado. Digamos que es mucho mejor, sobre todo hoy en día. Hoy se escribe más simple, digamos, que antes, ¿no? Pero más simple no quiere decir menos importante. Es decir, que hay que escribirlo de alguna manera que sea buscando ese adjetivo. Ese adjetivo que lo puedes escribir, 4 o 5 adjetivos, y elegir uno de ellos. Los dejas ahí dormir un tiempo y después eliges uno que realmente tenga que ver con el sustantivo, ¿no? Que tenga que ver con ese sujeto, con lo que quieres decir. Sí, porque en el idioma español, por lo menos nosotros tendemos Sí. a poner muchas flores en lo que escribe. Sí. No es diferente a escribir en inglés o algo así. En literatura siempre menos es más. Siempre, tengan en cuenta eso. Menos es más. Cuando yo tengo que buscar, esto es un arte que uno lo va perfeccionando, pero hay que buscar y tiene que encajar ese adjetivo. Y ya está, y yo no le puedo ir poniendo más cosas, porque entonces, bueno, lo hacían los preciosistas, sin duda. Era otra época en donde el público se afectaba a ese tipo de lectura. Hoy en día, con la rapidez, y a pesar de que están los audiolibros y demás, hoy en día eso no es conveniente. No es conveniente porque no va a producirse. No es conveniente desde el punto de vista del libro, digamos, de la economía del libro, porque hay una economía también de palabras y es muy importante saber dosificarlas y utilizar una economía de palabras para poder escribir. Si no, se pierde el sentido. En tantos adjetivos se pierde el sentido. Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Abel. Abel. Yo quisiera preguntarle precisamente cuando usted escribe, ¿en qué tipo de público usted está pensando que es el que va a leer o para qué público va dirigido su escritura? Claro, el campo mío es el campo de la mujer y la familia. Entonces siempre he pensado en la mujer, en el desarrollo de la mujer. No soy feminista para nada, ¿no? Justamente por eso estoy replanteando toda la posición del feminismo, ¿no? Pienso en la mujer y pienso en la familia, de ahí que mis libros son todos relacionados con el manual de educación que hablaba de madres a hijas, el ABC de la familia, feminidad holística, tu esencia de mujer, cuál es la esencia de la mujer. Yo siempre tengo ese público, es muy importante tener un público, sí, sin duda, sí. Yo quería, buenas noches. Cuando estaba viendo los 8 consejos útiles que usted expuso, o sea, como referencia para que lo tuviéramos en cuenta a la hora de hacer determinado escrito, me resultaron muy familiares porque a veces inconscientemente utilizamos esas técnicas para escribir lo que queremos. Sin embargo, hay uno que yo particularmente utilizo mucho, y es que cuando tengo una orientación para escribir algo, de momento me imagino cómo pudiera empezar esa redacción o cómo pudiera desarrollarla o por qué camino guiarla, y me daba cuenta que cuando me daban esas ideas, me era muy interesante escribirlas primero y después entrelazar todas esas ideas, y realmente lo que lograba era realmente, o sea, era interesante, porque a veces tenía la idea pero no la escribía, y cuando iba a la hora de hacer una orientación, ensayo o lo que se me hizo ordenado, olvidaba esos detalles que en algún momento pensé que pudieran ser interesantes en la redacción. Entonces,
yo personalmente en esos 8 incluiría ese, que me parece que es bien, bien especial, particular, que es escribir esas primeras ideas, esos primeros matices que... Bueno, es lo que yo decía del borrador, ¿no es cierto? Ese borrador escrito a mano en el que se vuelca todo eso, esos garabatos que uno hace al principio, ¿no? Pero que son muy importantes. Y también cuando les decía que de la emoción viene la idea-pensamiento, la idea emocionalizada, el pensamiento, que despierta la creación, despierta la imaginación, ¿verdad? Es ese proceso. Sí, gracias. Tú mencionaste al principio, y lo vuelves a poner aquí en la última de tus láminas, es difícil imaginar un mundo sin libros. ¿Qué le respondes tú a las personas que normalmente te dicen que hoy, en este mundo, estoy muy ocupado, no me da tiempo? Es que leer un libro, imagínate, ¿cuándo lo voy a terminar? Es que no puedo, no hay forma. Hay todas las excusas. Sí, sin duda. Lo que pasa es que, en principio, el proceso de escritura es un proceso de lectura. Entonces, si yo quiero escribir o aspiro a escribir algo, tengo que leer, me tengo que nutrir. Estamos evitando en esta sociedad muchas cosas que son positivas para el desarrollo humano. Somos seres humanos, no somos robots. Entonces necesitamos justamente del libro. Empecemos con algo pequeño, empecemos con un resumen. No quiero leer, no tengo tiempo. Empecemos con el resumen en un audiolibro, un resumen de un audio. Ustedes lo escuchan cuando están, no sé, esperando aquí para entrar en la clase, o si están en un momento de tranquilidad en la casa. No importa que lean o que escuchen pocas palabras. Lo importante es que ya se animaron a hacerlo. Lo que yo decía al principio, abrieron los grifos, no solo para aprender a escribir, para que fluya la escritura, sino también para que fluya la lectura. ¿Por qué? Porque yo me enriquezco cuando leo. Me enriquezco, entro en otros mundos, obtengo nuevos conocimientos. Esta es la realidad. Y esto es lo que estamos evitando en este mundo. Es decir, yo diría, menos televisión y un poquitito más de libros. No digo que no veamos televisión, a todos nos gusta, pero la televisión en realidad no nos está dando todo lo que necesitamos como seres humanos. Nos están faltando muchas cosas importantes. Y la lectura es uno de los métodos a través de los cuales podemos acercarnos a lo humano. Esta marca que han dejado en el universo, como decía Steve Jobs, esta marca que dejaron en el universo otros escritores. Y entonces yo quiero dejar mi marca en el universo, pero si yo no leo esas marcas, no me voy a nutrir. Es lo mismo que un niño que quiere caminar y no se lo ayuda. Bueno, esta ayuda, ¿verdad? Que lo necesitamos. Pueden leer 2 frases por día. No importa. El tema es abrir los grifos. Sí. Una pregunta. Usted hablaba de la relación del escritor con el borrador en papel, sin tener el intermediario de la computadora. Hoy en día existe una percepción entre las generaciones mayores y jóvenes sobre la lectura. Si de la misma forma que hay una aproximación del escritor al papel, del lector al libro en papel o al libro en un medio electrónico. Yo particularmente, independientemente de que soy asiduo al medio electrónico, prefiero leer el papel, pero me gustaría saber su opinión. No, hay que leer, escribir, bueno, podemos leer en un ordenador, pero tenemos que recordar que el ordenador nos está desarrollando áreas del cerebro que son importantes, ¿verdad? Pero que está de alguna manera haciendo involucionar otras, como es la capacidad del aprendizaje y la memoria. Entonces, hay que tratar de leer desde un libro. No hay nada mejor que oler las páginas de un libro. Esta cosa íntima del libro, que no me lo da la computadora fría y qué sé yo, y que me da muchas otras cosas, pero no hay nada mejor que eso. Marcarlo, escribirlo, ay, esta frase me encantó, y entonces le hago un círculo y después la comparto con una amiga y se lo leo por teléfono a otra. Ustedes me dirán, ¿qué antigüedad? Bueno, fíjense, tenemos que volver a ciertas antigüedades, porque con toda esta novedad de la tecnología nos estamos deshumanizando mucho. Entonces, volvamos un poquitito a recuperar esto. Por otro lado,
y con respecto a eso te quería decir que escribir a mano es muy importante porque no hay ningún elemento que media entre la emoción que yo siento y el papel. Es casi como el pintor, ¿no? que pinta con la mano. Voy directo, voy directo. Entonces, esto es muy importante. Son pequeños trucos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Para qué? Para poder soltar un poco todas estas mecanismos de la imaginación y de la fantasía. Porque hoy criamos a los chicos sin imaginación y sin fantasía. Todo esto hay que decírselo a nuestros hijos. Para ser un chiquito más creativo, pues entonces que se imagine los juguetes. El famoso caballito con el palo de escoba de tantos años atrás. Estamos evitando esto de la imaginación, que es muy importante. Y que tiene que ver, porque la imaginación se desarrolla justamente, es lo que desarrolla justamente el proceso de la escritura. Sí. ¿Estás en contra del Kindle? No, en contra no estoy, no, yo no estoy. A mí me gusta estar a favor de lo nuevo, pero replanteando algunos puntos en los que podemos de alguna manera volver a las fuentes. Como yo digo en términos de la familia, volver a las bases, volver a las fuentes, a lo primario. De vez en cuando revisitemos eso. Ustedes saben que la escritura fue anterior al lenguaje hablado. Las primeras escrituras no eran obviamente escrituras, sino que eran impresiones. Ustedes conocen la Cueva de las Manos en Argentina. Bueno, esta cosa de voy a dejar una huella, ¿es cierto? Entonces es muy importante y está en el corazón de nuestro ADN esto. Y ahora con tanta tecnología, que es importante, que la tenemos que usar, que todo el mundo la usa. Yo hice el PowerPoint con la tecnología, no vine y se los dibujé, indudablemente. Pero estamos perdiendo cosas importantes desde el punto de vista de la creación. Entonces sí, estoy a favor, sin duda. Hay que leer, mis libros están también, están en papel y en ese modelo. ¿Preguntas? Sí, ¿me quieren hacer alguna otra pregunta? Respecto de la imaginación, de la fantasía. ¿Alguno de ustedes es escritor? ¿O quiere serlo? No, nunca se lo plantearon, ¿verdad? No, es decir, no hay... Sí, cómo no. Mi nombre es Juan Carlos. Juan Carlos. De sus libros, ¿cuál usted recomendaría para nosotros ahora comenzar? Bueno. Por ser el que la ha inspirado. De madres a hijas, el ABC de la familia, que está en la versión en inglés también. Es un manual de educación parental, en donde justamente ocurre este movimiento de back and forth. Uso lo nuevo, pero me voy para atrás a recuperar algunas tradiciones. Ustedes saben que tradición viene del latín y significa traer, ¿no? Traer del pasado al presente. Y las tradiciones, según parece, están hechas para ser destruidas, pero también están hechas para ser replanteadas. Y poder romper con lo que ya no sirve, pero guardar y conservar lo que sirve. Lo que pasa es que ahora hemos elegido romper todo. Queremos empezar de nuevo. Y no traemos cosas de atrás que son tan importantes, cosas en la familia. Y estas cosas que le digo para escribir están en el libro con respecto a criar a los hijos. Es decir, que tenemos que recuperar mucho de este calor y de este contacto con los hijos que estamos perdiendo. Y enseñarles a escribir. Podemos escribir con ellos. No sé, ¿acá hay alguien que tiene hijos? Sí, bueno. Ahí está. ¿Son chiquitos o son grandes? Más o menos. Bueno, los niños copian el modelo de Bandura. Bandura fue un psicólogo y dijo que los niños aprenden por el modelo. Entonces, si nos ven leer, aunque sea 3 frases, yo no te estoy diciendo que te sientes a leer, porque sé que hay muchas cosas en la casa, ¿no? Pero si tu niño todos los días te ve 5 minutos por reloj, agarrar un libro y leer, él va a hacer lo mismo. Él va a hacer lo mismo. Yo lo he probado con muchas amigas y lo he probado con mis hijos y lo he probado con mi nieta. Mi nieta, cuando yo voy a la casa, va a cumplir 9 años y me dice, abuela, ¿vamos a leer? Porque entonces yo le leo, pero no leemos mucho, porque es un niño. Leemos algo. Y entonces es importante dar el ejemplo.
a nuestros chicos, porque después nos quejamos, no estudiar, no haces esto, no haces lo otro, pero nosotros cuando nos ven tomar un libro, es decir que, y no es necesario invertir de tanto tiempo, es sencillamente tener ganas, ¿no? Y esta noción de que estamos siendo educadores de los escritores del mañana, de los presidentes del mañana, ¿verdad? En todo gran escritor hubo siempre alguien anterior, el abuelo, los padres, que tenían una biblioteca. Yo, por ejemplo, en mi casa había una biblioteca. Entonces, mi mamá y mi papá leían. Y entonces siempre hay que ir para atrás un poquitito. Yo no digo tener una biblioteca, no, porque ustedes pensarán, ¿qué me está diciendo? Pero tener 4 o 5 libritos que yo siempre frecuento y que mi hijo ve que yo agarro y hojeo esos libros. Y es altamente enriquecedor. ¿Por qué? Porque empieza uno a relacionarse con el hijo a otro nivel. Empieza a tener una intimidad de comunicación y por ahí ese es el lado para que ellos confíen más en uno. Para que uno lo tenga no como el amigo, ojo, pero sí como el padre. Entonces es muy importante, la lectura está preñada de posibilidades, la escritura está preñada de posibilidades para nosotros, para enriquecernos nosotros, y para enriquecer a nuestros hijos y a nuestra familia. Por otro lado, uno viaja en mundos distantes, es realmente maravilloso. Yo creo que hay que empezar de a poquito, gotita a gotita, y después, dentro de un año, tal vez, si me invita Gustavo, vendré nuevamente en un año a ver qué fue los libros que más gustaron o que más degustaron ustedes y cuáles compartieron con sus hijos, porque pueden inclusive empezar a leer. Yo a mi hija más chica le leía las tragedias griegas, pero para chicos, ¿no? Y entonces, cuando ella fue al colegio, decía, ay, como los profesores se asombran porque yo sé de los griegos. Bueno, pero leíamos a la noche antes de dormir, entre otras cositas y otros cuentos, leía eso. Pero era muy fácil y muy divertido, lleno de dibujitos y de cosas. Y entonces, estamos traspasando, más que el conocimiento, estamos traspasando una conducta a seguir, un paradigma. Lo que hablamos, un modelo de costumbres que es tan importante. A veces hay que revisarnos porque nuestros paradigmas no tienen todo eso que nosotros quisiéramos o no, o que nuestros hijos necesitan de pronto. Si yo vengo de un hogar donde no se leyó, ¿qué tiene que ver? Yo puedo leer. ¿Qué tiene que ver? Empiezo a leer, es más, empiezo a leer una revista, empiezo a leer un libro, empiezo a conectarme con algo y después voy subiendo en escala. Cuando ya me acostumbré a esto pequeño, agarro un libro más importante y otro así. Hoy en día hay resúmenes de libros y muy fáciles de leer. Entonces de pronto ustedes pueden conocer un pensamiento importante, no sé, el Quijote, Joyce, Faulkner, no sé, cualquier escritor importante que realmente tenga algo que decir, ¿no? Porque para escribir hay que tener algo que decir también, ¿no? Entonces lo pueden descubrir a través de esos resúmenes. ¿Escribe algo de ficción? No, el género mío es el ensayo y la poesía. Sí. No incursiono en la novela. En realidad, el segundo libro, Cuentos en blanco y negro, eran 12 historias de 12 mujeres que tenían los nombres del año, por eso eran 12. Los nombres de cada mes del año. Entonces, y eran historias, eran cuentos cortos. Se podía considerar una ficción, pero es lo único que escribí. Y no me juzgo. ¿Cuál es la técnica para escribir cuentos? El cuento es una historia breve, ¿no es cierto? Es una historia que es más difícil que la novela, porque en un cuento uno tiene que meter muchas cosas importantes, tiene que ser sustancial, tiene que ser muy cortito, ¿no es cierto? Entonces la técnica fundamental para escribir un cuento corto es saber muy bien qué es lo que la historia es, y entonces empezar como cuando uno toma una madeja y empezar a desmadejar esa historia, porque uno tiene que tener bien claro. Por ejemplo, yo tengo que tener muy claro que si la protagonista de mi historia va a ser una madre con 2 hijos, yo tengo que saber qué va a pasar con esa mujer, cómo empieza. Y generalmente es interesante desviar al lector,
esta es una de las técnicas de los cuentos fantásticos, de ver al lector empezar de una situación cotidiana que nada pasa y ¡pum!, de golpe sucede una cosa absolutamente inesperada. Esto es una técnica del cuento fantástico, ¿no? En donde las situaciones son cotidianas, pero de golpe ocurre algo que quiebra esa cotidianidad y algo que es muy difícil de comprender. Y eso le encanta al lector y eso lo engancha. Pero tiene que ser corto. Escritora, ¿nos pudiera comentar un poco más sobre el proyecto que usted tiene de la Universidad de la Familia? Claro, esto surgió en el 2016. En realidad surgió con mi libro de Madres a Hijas, el ABC de la Familia. Yo en el prólogo de ese libro digo, para todo tenemos una licencia, menos para la actividad más importante de nuestras vidas, ser padres. Porque cuando nos decidimos a tener hijos, creemos que con las ganas es suficiente. Y al poco tiempo que los tenemos nos damos cuenta que no, que nos faltan. ¿Por qué no me dijeron esto? ¿Por qué no me enseñaron tal o cual cosa? Porque no todos tenemos la suerte, a lo mejor, de tener una madre que traspasó esos conocimientos de una manera, digamos, de una manera importante, ¿no es cierto? Venimos de un paradigma, mamá me da ese paradigma y yo lo repito con mis hijos. Es la única actividad humana que permanece inalterable desde la prehistoria hasta nuestros días. Es decir, nos vamos traspasando los conocimientos de madres a hijos. Y entonces, Universidad de la Familia ahora sí es un gran paraguas que tiene un pensum cuyo título es Capacitación para la crianza de los hijos y formación de una familia. Son 45 semanas, 15 módulos y 3 niveles. ¿Para qué? Para obtener un conocimiento simple, fácil, divertido, pero universitario. Para despertar lo que despierta esto que ustedes están haciendo, el pensamiento crítico. Y vamos a coincidir que para la actividad más importante en donde necesitamos el pensamiento crítico es la crianza de los hijos. Entonces tenemos que saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo busco cuál es mi proyecto de vida. Yo quiero una pareja para casarme, quiero una pareja para tener hijos. ¿Para qué me voy a unir en matrimonio? Porque hacemos las cosas y nos dejamos llevar. Total, después si tengo el chico, una de las cosas que planteo a futuro y que tal vez debiéramos enseñarle a nuestras hijas es, vamos a esperar un poquito si tenemos que trabajar para tener los chicos. Y después los tenemos, cuando nos podemos quedar con ellos los 6 primeros años de su vida, que ustedes saben que son los años fundacionales. Entonces este proyecto, que tiene tanto para dar y tanto para enseñar, es un proyecto social, educativo. Ya llevo 16 meses de publicidad en Humboldt International University, que subió el programa, y ahora estamos tratando de expandirlo hacia nuevos horizontes más grandes, porque la idea es que llegue a todos, que no sea algo en donde ganar yo, renuncio a lo que pueda ganar, a mí no me interesa. Yo quiero que esto sea un legado en donde el pensum que yo preparé, el plan de estudios o syllabus, quede como un legado para las futuras generaciones. Así que sea algo realmente donde la gente pueda ir sin tener que pagar, porque todos los necesitamos. Y al final, presentarlo antes de casarse. Claro, pero que sea obligatorio. Ahí viene la cosa. Es cierto. Bueno, yo le quiero dar las gracias a la profesora. Espero que hayan aprendido bastante, porque yo lo hice siempre que ella se presenta. El año pasado, más o menos en esta misma época, sí, también la invité. Estábamos en el otro edificio y tenía que venir al nuevo para compartir también con ustedes. Yo siempre creo que esta actividad es muy importante, traer invitados que le dan una visión diferente de su profesión y de lo que ustedes están haciendo en esta clase, para que vean que no se trata simplemente de, que tengo que estudiar español, qué fastidio si ya yo hablo español. No, claro, hay una riqueza mucho mayor detrás de todo eso. Pero antes de que se vaya ella, yo quiero que todos se me pongan allí y aprovechar que tenemos un fotógrafo profesional y nos saque una foto a todos juntos y después mostrársela a Arturo Vega y decirle, mire lo que hicimos en esta clase. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a ver si nos podemos